computadora. Y ahora sí, abrimos. Bueno, chicos, hoy cambiamos la temática, se acabaron un poquito, no es que se hayan acabado totalmente los problemas, pero empieza esta parte que es la parte del mejoramiento genético. Vamos a ver cómo se aplica la genética a esto del mejoramiento. Hoy vamos a ver una pequeña introducción, vamos a ver los objetivos, las relaciones con otras ciencias, y vamos a ir viendo cómo, cuáles son las etapas, cómo es la planificación. Vamos a ir viendo todas estas cosas. Bien, ahí está. Espera que esto, ¿por qué está ahí? Espera, ahí no quiero ver. Ahí está. No importa. Bien. Mejoramiento vegetal. En realidad, cuando hablamos del mejoramiento, podemos decir que es una ciencia que es la aplicación de los conceptos que estuvimos viendo en genética a la agricultura. Y se relaciona, como evidentemente vamos a ver más adelante, a casi todas las disciplinas que nosotros vemos durante la carrera. ¿Por qué digo esto? Y porque se relaciona con todo. En parte, últimamente se relaciona también con la química, a través de los ácidos nucleicos, lo que es la ingeniería genética, pero básicamente se relaciona con la botánica, porque cuando uno comienza un proceso de mejoramiento, va a tener que estar viendo cuáles son esos aspectos que se deben, qué tipo de reproducción tiene, qué tipo de flor, si es dioica o monoica, si es hermafrodita, todos esos aspectos que hacen a la descripción de la especie son fundamentales para comenzar un proceso de mejoramiento. A la fisiología. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando comenzamos un proceso de mejoramiento de cualquier especie, tenemos que saber qué tipo de floración tiene, si es un cultivo de invierno o de verano, si es resistente a las heladas o no, cuántas horas de luz necesita, si necesita vernalización, todos esos aspectos que tienen que ver con la fisiología de las plantas o de los animales. Otro aspecto también relevante es la edafología, es decir, no es lo mismo que estemos produciendo un híbrido para determinadas superficies o determinados suelos. Aquí edafología y clima, que no está... climatología, sí, mirá. Tanto la edafología está muy asociado al clima, cuando no es lo mismo la producción en la zona núcleo, que puede ser Pergamino, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, que irnos al oeste de la provincia de Buenos Aires. Es totalmente distintos los suelos en Luján son arcillosos en general, cuando nos vamos al oeste disminuye mucho la materia orgánica, son suelos sueltos, muy poca materia orgánica. Climatología, saber qué cantidad de lluvias se producen, para dónde vamos a producir un material genético, si es para una zona árida, semiárida, o es la zona núcleo, el nivel de precipitaciones anuales, cómo están estas escalonadas, estas precipitaciones. Ejemplo, aquí en San Luis llueve muy poco, pero las precipitaciones se dan en primavera-verano, o diríamos casi verano. Entonces, muchas veces, si bien las precipitaciones son bajas, como están asociadas al periodo de crecimiento del cultivo, alcanza. El periodo de nivelada, lo que habíamos hablado, la cantidad de radiación, todos esos son aspectos
que hacen al clima. Últimamente nos relacionamos con la biotecnología a partir del mejoramiento asistido por marcadores, el hecho de obtener vectores, los organismos genéticamente modificados y los transgénicos. Y finalmente, un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta en el mejoramiento vegetal, una vez obtenido el material, es sumamente importante el tema de los análisis estadísticos. Es decir, he tenido el material, lo tengo que evaluar. Tengo que armar los diseños de experimentos. Y vamos a ver un montón de la evaluación, porque la evaluación es uno de los aspectos fundamentales antes de sacar al mercado una nueva variedad o un nuevo híbrido. Profe, Sí. hay se llama Biofábrica, no sé si la conocen, en Posadas Misiones. Ajá. Que se dedica, digamos, a todo lo que es la biotecnología y creo que son de bananos, de plantas de ananá y de eucalipto. Claro, a veces ese tipo de cosas es más que todo cultivo de tejidos que hacen a través de micropropagación para obtener cultivos libres de virus. No conozco puntualmente este caso, pero en general muchos se asocian a la producción de multiplicación, porque vos me estás hablando de banano y de qué otro. Ananá y eucalipto, que es lo que más o menos estaban asociando varios productores para hacer, digamos. Claro, generalmente están asociados para producir plantas en cultivo de tejido que luego se hacen callo y después se llevan al campo, ¿no? Hacen lo que se llama micropropagación. También aquí en Mercedes, Buenos Aires, hay gente que está trabajando en arándanos, micropropagación en arándanos, desde el punto de vista para obtener generalmente plantas libres de virus. El tema de los virus en las plantas, en los citrus también es un tema muy, muy, muy importante. Bien. Vamos a ver una micro línea de tiempo. En general, podemos decir que allá por 700 años antes de Cristo, fecha de nacimiento de mi suegra más o menos, los asirios y babilónicos ya empezaron a polinizar palmeras dattilíferas. Miren, estamos hablando de 700 años antes de Cristo. Teofrasio, en 322 años antes de Cristo, se le dice que fue el iniciador de la botánica. ¿Por qué? Porque él empezó a estudiar las flores y fue uno de los primeros que pudo diferenciar los sexos en las flores. Saltamos casi 2000 años, vamos al 1717, Cotton Mather observó por primera vez la hibridación natural. Luego, al siglo siguiente, aparece nuestro conocido Gregor Mendel, donde fundamenta las leyes de la herencia, que van a ser redescubiertas allí por 1900, a principios de 1900. Y da las bases fundamentales de la herencia. Y como otro punto, digamos, esto podría haber puesto millones de puntos, puse muy pocos, pero un punto importante es en 1918 Donald Jones produce por primera vez híbridos dobles en maíz, es decir, empieza la producción de híbridos, imagínense, fue hace 100 años, casi, 98 años. No, 102 años. Sí, 102. Así que esto de los híbridos no es nada nuevo, pero antes del 1918 había lo que se llamaban poblaciones o variedades. Una de las cosas que hoy me interesa que quede bien firme es esto de que es un híbrido y que es una variedad. Chicos,
Cuando quieran interrumpir, saben que no hay ningún problema, pueden hacerlo o preguntar, o si no hay problema. Bien, viendo ayer unos apuntes que tenía, me decía que la humanidad se alimenta fundamentalmente, el 93% de la energía proviene de los vegetales y solo un 7% de productos animales. Ahí hay una vaquita media muy chiquita, pero bueno. Pero a su vez, la alimentación de este 7% también depende de los vegetales, con lo cual la importancia del mejoramiento vegetal es fundamental. Por otro lado, ¿de dónde vienen los productos que consumimos? El 99% proviene de la tierra, de la agricultura, de la ganadería, y solamente 1% proviene de los océanos o aguas interiores. Bien, vamos a ver esto, y esta diapositiva, si no está repetida 2 veces más, me quedo corto, la vamos a ver mucho, porque este es uno de los conceptos que quiero que quede claro. Cuando yo hablo del mejoramiento vegetal, podría también decir que animal, pero lo vamos a asociar hoy al mejoramiento vegetal. Y digo, ¿cuáles son los objetivos básicos de cualquier proyecto de mejoramiento? Uno es la calidad, el rendimiento y la estabilidad. En alguna oportunidad fui a una charla de un criadero y decía, nuestro objetivo es el rendimiento. Y bueno, evidentemente, cuando uno empieza a ver estos 3 objetivos generales, el rendimiento es uno de los principales. ¿Por qué? Y porque si vos estás cultivando maíz, querés kilos por hectárea. Si tenés un tambo, vas a buscar litros de leche por vaca. Si criás animales, peso al destete o peso a la faena. Y si... ¿Esto no se puede ocultar? No. Y si... ¡Ay, Dios! Y si abajo dice seguramente producción de lana. El rendimiento es uno de los objetivos principales de cualquier proyecto de mejoramiento. Pero ¿de qué me vale tener muchos kilos de maíz si de pronto es de muy mala calidad? O tener muchos kilos de trigo, como ha pasado con algunos trigos franceses, que la calidad era pésima. Tuvieron que cambiar los estándares para que... Tuvieron que cambiar los estándares para que entren dentro de los estándares de comercialización. Entonces, necesito rendimiento, pero necesito calidad de producto. Esa calidad está dado generalmente por el porcentaje de proteína, dureza de grano, calidad panadera en trigo, finura de la fibra para el caso de producción de lana, y todo esto, bien, porque desgraciadamente muchas veces la calidad se relaciona o está relacionada de manera negativa con el rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que a mayor rendimiento generalmente baja la calidad. Entonces... Profe, tengo una duda. Sí, dale. ¿Puede ser que una variedad de trigo que usted está diciendo sea la baguette, que tiene bajo contenido de proteína en el grano? Sí, sí. Escuché alguna vez que los rendimientos son sensacionales, pero digamos la calidad de proteína es baja. Sí. Toda la línea baguette, primero, que son franceses. Vienen de una metodología de cultivo totalmente distinta a las nuestras, con características totalmente distintas. Tienen calidad panadera muy mala. De hecho, nuestros trigos siempre fueron trigos correctores, es decir, trigos que tenían un alto nivel de gluten y mejoraban los trigos europeos. Y a su vez,
nuestros trigos siempre fueron muy sanos, y al incorporarse estos que son, si bien el rendimiento es muy bueno, pero había que aplicar fungicidas, entonces por un lado se mejoró el rendimiento, pero se bajó mucho la calidad. Sí, los trigos baguette franceses que los trajo Nidera, no, yo no sé si eran excepcionales, pero eran ahí, estaban dentro de los mejores, pero teníamos muchísimos mejores trigos nacionales como Klein, como Buck, que son de genética nacional y que realmente no tenían problema de ningún tipo de, no había que usar fungicidas ni fertilizantes, porque bueno, tampoco tenía. Estos trigos tienen respuesta a la fertilización, con lo cual rinden mucho, pero también hay que ponerle muchos insumos. Y es un poco lo que le interesa a los que venden insumos, que haya que ponerle fungicidas, fertilizantes y todo eso. En general, siempre el trigo ha sido para los productores un cultivo de relleno, en el cual no era barato, porque la semilla al ser una autógama es barata, y después nunca se lo fertilizaba. Cuando se incorpora en la rotación trigo-soja, y la soja era muchísimo más rentable, algunos directamente hacían soja sobre soja, y no hacían, porque podés hacer soja, trigo, soja, pero yéndote a una soja de segunda, con lo cual siempre baja un poco el rendimiento. Bien, también podemos hablar en calidad, la incorporación de los híbridos de Pioneer. Estamos hablando cuando empecé yo como ingeniero, en el año 85, aparecen los primeros híbridos simples de Pioneer, eran híbridos amarillos, dentados. Aquí todos nuestros híbridos de maíz eran flin y colorados. Estos híbridos de maíz tenían un potencial de rendimiento muy bueno, pero no tenía nada que ver con los nuestros. De hecho, al ser una alógama, luego se cruzaron y hoy por hoy todos los híbridos tienen algo de flin y algo de dentado. Bueno, finalmente nos queda el último objetivo, que es la estabilidad. ¿Qué quiere decir estabilidad? Que cuando uno produce un material, una variedad o un híbrido, tiene que ser estable a lo largo del tiempo y en realidad también a lo largo de las distintas situaciones en cada lugar. De nada me sirve un híbrido de maíz muy bueno, pero si el año le falta un poquito de agua, sea un desastre. Yo necesito que el material sea plástico, que se adapte, que produzca mucho, pero si las condiciones no son tan buenas ese año, igual tenga un rendimiento destacado. La otra también es que generalmente en nuestro país se venden los híbridos y de pronto se siembra. En la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, en la región núcleo, cada zona tiene que tener su híbrido o tiene que tener su material que se adapte a esa zona. Por eso la estabilidad en el rendimiento de los materiales es sumamente importante, y vamos a ver más adelante o en otras clases cómo se evalúa esa estabilidad a lo largo del tiempo. Bien, vimos entonces, vuelvo para atrás porque quiero que los objetivos básicos del mejoramiento son rendimiento, calidad y estabilidad. Ahora sí, si avanzamos un poquito más, podemos decir cuáles serían los específicos para cada cultivo. Cada cultivo podemos hablar del maíz, del girasol, del trigo, de la soja, del lino, de la avena, la cebada, de todo lo que ustedes puedan imaginarse. Primero, capacidad de adaptación. Esto es lo que decíamos recién, que tiene que ser estable en distintos ambientes, se tiene que adaptar. Muchas veces, evidentemente, va a haber materiales que van para una zona, materiales que van para otra, pero vuelvo a decirles, muchas veces se produce un material y lo quieren sembrar todo el mundo. Mayor producción por planta o por superficie.
A lo largo del mejoramiento vegetal se observó que se aumentó muchísimo la densidad de plantas. Siempre la densidad, en el caso de vegetal, plantas, en el caso de animales justamente, pero la mayor producción por planta y a su vez la mayor producción por superficie. Un ejemplo, cuando yo empecé, la semilla de maíz se vendía por peso, que eran generalmente 20 kilos, y con 10 kilos uno podía sembrar una hectárea. Hoy la bolsa te la cuentan las semillas. Tienen generalmente 87.000 semillas y son aproximadamente 10 kilos, dependiendo el tipo de semilla que sea. Estamos hablando en maíz. Mayor calidad en los productos obtenidos, lo que hablábamos hoy, mayor producción era rendimiento, mayor calidad es calidad justamente, y mayor adaptación es estabilidad. Resistencia o tolerancia a enfermedades o insectos. Aquí entra en juego la parte de fitopatología, que es una de las disciplinas que están asociadas al mejoramiento. Resistencia o tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el material no es inmune, es muy difícil la inmunidad, que un material sea inmune a algo, pero lo importante es cuál es su resistencia, su tolerancia, y si esa resistencia o tolerancia hace que el cultivo, si bien sea atacado por algún patógeno o una enfermedad, no disminuya su producción. Velocidad de desarrollo, no hay duda, cada vez se pretende ciclos cortos que se adapten, o a veces en realidad el ciclo de un cultivo va a estar dado por el periodo, en el caso de los cultivos de verano, por el periodo libre de helada durante el que se desarrolla ese cultivo, pero muchas veces hoy podemos hablar de los maíces de segunda. La fecha óptima del maíz para nuestra provincia de Buenos Aires y casi todo el país son más o menos a partir de octubre. Cada vez se adelantan más por el cambio climático, cada vez hay mayores temperaturas. Entonces uno puede pensar estar sembrando un maíz allá por los últimos días de septiembre o primero de octubre. Pero ¿qué pasa? También, si uno hace trigo, desaloja el lote en diciembre. Entonces, habría que estar sembrando en enero. Y entonces ahí aparecen, si el año vino muy lluvioso y no pudiste preparar el lote. Bueno, se está hablando de lo que son los maíces de segunda, que se siembran mucho más tarde, y bueno, evidentemente la fecha de siembra no es óptima, se acorta el periodo libre de helada, y cuanto mayor es el periodo de desarrollo del cultivo, mayor va a ser la producción, pero en este caso hay que tratar de balancear los tiempos. Entonces, si bien va a haber menos tiempo, va a haber quizás una menor producción, pero voy a tener un cultivo más. Y por último, la respuesta al paquete tecnológico. ¿Qué quiere decir? Últimamente se pasó, hace muchos años a esta parte, desde el año 85 se empezó la implementación de lo que fue la siembra directa. Entonces se pasó de la siembra convencional, que era disco, diente, rolo, antes era arado de regivertedera, disco, en algún momento labranza vertical, cincel, que es muy buena. Y a partir de la década del 90 empieza a ampliarse el área de la siembra directa, asociado a un menor tiempo de preparación del suelo, una menor degradación del suelo, porque había menos
oxidación de la materia orgánica, menor ruptura de la estructura, mayor conservación de la fertilidad, pero por otro lado se aplica indiscriminadamente a cualquier tipo de suelo, a cualquier situación, y viene de la mano de la venta de productos. ¿Por qué? Porque cuando uno siembra un cultivo de siembra directa, tiene que hacer un barbecho químico y tiene que hacer una fertilización sí o sí. Y por otro lado, tiene el problema de la compactación, porque si el suelo no se airea o se da vuelta de vez en cuando, cada vez se va compactando más con el paso de la sembradora, de la mosquito, de la cosechadora, y si eso no se hace en rotaciones adecuadas, lleva a una compactación permanente de los suelos. Bien. Y dentro, si bien hoy no vamos a ver con detalle estos métodos, es importante que nos quede claro cuáles son los métodos. Y los métodos están asociados al tipo de cultivo. Fundamentalmente, cada cultivo se asocia a su vez a su tipo de fecundación. Nosotros vamos a ver que la hibridación, siempre cuando hablamos de hibridación, ahí lo dice bien, es dentro de la especie. Es una hibridación entre individuos que pertenecen a la misma especie, con lo cual ese híbrido que vamos a obtener es un híbrido fértil. Otro método, digamos, un poco más, la hibridación, volvíamos a decir, empezó allá por 1910, 1918, parece que era, pero mucho antes estaba lo que llamaban selección. Vamos a ver que hay distintos tipos de selección, selección masal, selección genealógica, selección recurrente. La selección tiene como pata fundamental lo que es la heredabilidad del carácter, lo que estuvimos viendo en genética cuantitativa, lo vamos a volver a repetir un poquito aquí. En algunos casos se usaron mutaciones, el tema de generar mutaciones, pero algunos le dieron mucha bolilla, años y años haciendo mutaciones, pero al final los resultados no fueron. Y finalmente las cosas que están ahora apareciendo, que son herramientas dentro del programa de mejoramiento, es la biotecnología, los marcadores moleculares y la obtención de organismos genéticamente modificados, que lo vamos a hablar un poquitito más adelante. Bien, por ahí saqué esta frase que me gustó mucho, que dice que el número de cultivares nacionales disponibles de una determinada especie puede ser considerado como el medidor del grado de desarrollo agrícola de un país. ¿Qué quiere decir esto? A ver, alguien que me haga un comentario. ¿Qué está diciendo este hombre? Escucho, Clarita, o Brenda, sí, o cualquiera. Y que hay investigación, tecnología, y obviamente es un tema de agenda del Estado y que impulsa al sector privado para llegar a obtener esos resultados. Bien, bien, Marianito. ¿Qué más? A ver, ¿qué les parece? El país depende exclusivamente del cultivo para salir adelante. Como dice, el número de cultivares nacionales disponibles determinada una especie ser considerado como el medidor del grado de desarrollo del país. O sea, como que cierto país depende exclusivamente del cultivo que produce. En el caso de Argentina, toda la vida fue materia prima. Bien, Mariano, bien. ¿Qué más? Marcelo, perdón, no Mariano. Sí, a ver. Y como que el grado de mejoramiento es proporcional al grado de desarrollo agrícola. Sos una genia, Brisa. Muy bien, muy bien. Bien, chicos, claro. En realidad, ¿qué son los cultivares? Los cultivares son las inscripciones de especies que se hacen
en la Secretaría de Agricultura. Cultivares, hablamos de cultivares de trigo, variedades de trigo, variedades de soja, variedades de cebada, variedades de avena, híbridos de maíz, híbridos de sorgo, híbridos de girasol. Es decir, un país que produce muchos materiales genéticos, evidentemente está asociado a un gran desarrollo agrícola, porque si no hay producción de genética, evidentemente está asociado a que no hay un desarrollo agrícola acorde. En la medida que hay un desarrollo importante desde el punto de vista agrícola, también va a haber muchos criaderos, semilleros, que están produciendo cultivares. Hablar de cultivares es hablar de materiales, como si uno hablaría de materiales. En realidad esos cultivares pueden ser variedades o híbridos. Esta es otra cosa que nos tiene que quedar. Son 3 o 4 puntos que nos tienen que quedar hoy acá. Uno, eran los objetivos generales: rendimiento, cantidad, calidad. Rendimiento, calidad y estabilidad. Y el otro va a ser esto, que es una variedad y que es un híbrido. Yo voy a dar solamente las cosas básicas, después vamos a ver lo que son mejoramientos de alógamas, mejoramientos de autógamas. Bien, y acá, bien, cartelito de atención, atención. Bien, vamos a prestar atención. Cuando uno va a generar un material vegetal nuevo, va a tener que generar distintas cosas. Yo voy a cortar la publicación, esto, y voy a escribir. Aguántenme un cachito, voy a conectar la tableta. Acá estoy. Opa. A ver. Ahí está. Bien. Dios. Acá. Chicos, voy a... Y esto... Word. No. A ver. Bien. ¿Todos están viendo el Word ahora? No, Francisco, se sigue viendo la clase. Me parece que tenés que dejar de compartir y volver a compartir. A ver. Compartir. Bueno, no importa, pizarra, es lo mismo. ¿Ahora? ¿Están viendo? Sí. Sí, perfecto. Ahí está. Muy bien. Bien, chicos, entonces ahora vamos a hablar de lo que son las líneas puras. Porque esto es la base del mejoramiento en autógamas. Vamos a dejarlo por acá. Ahí está. Bien, yo les hago una pregunta. Cruzo a grande por a chica. ¿Qué da esto? A grande a chica, a grande a chica. A grande a chica. Esto llamamos la F1 mendeliana. Esta era la generación parental. A esto nosotros lo vamos a conocer como los híbridos. Estos son los híbridos. Los híbridos de maíz, de sorgo, de girasol, todo lo que sea. Hay también, esto es raro, en tomate,
son carísimos porque esto es una autógama, no es una alógama. Pero generalmente los híbridos se producen en alógamas. ¿Qué es una alógama? Alógama. ¿Qué es una planta alógama? ¿Alguien sabe? Hola. ¿Qué es una alógama y una autógama? Lo han visto seguramente en botánica. Hola. No, yo no recuerdo, Francisco. Nadie. A ver. Son las que tienen polinización cruzada. Bien. ¿Quién me decía eso? Muy bien. Bien. En general, a ver, vamos a sacar esto de acá porque si no, no se puede. Ahí está. Las alógamas tienen fecundación cruzada. Y las autógamas son las que se autofecundan. Esto parece una arroba, pero este signo tiene muchísimos años y estaba mucho antes de la arroba de los mails y todo eso. Entonces, vamos a ver. Vamos a borrar todo esto y vamos a volver, pero Dios, a volver a las líneas puras. Y es en autógamas. ¿Y qué tenemos en autógamas como cultivo? Trigo y soja, fundamental. Arroz, después vamos a ver un montón. Pero por ahora vamos a ver. ¿Qué pasa con estas plantas? Hagamos que tenemos una población con individuos a grande, a chica y a chica. ¿Qué va a pasar si estos individuos se autofecundan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos va a dar el mismo híbrido como resultado? O sea, Claro, estos van a dar a grande, siempre. Estos van a dar a chica, pero estos van a segregar, me van a dar un cuarto de a grande, un medio de a grande a chica y un cuarto de a chica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hagamos que tenemos, si partimos de la generación parental mendeliana, la F1 va a ser así. Acá es 100% heterocigota y 0 homocigota. ¿Estamos de acuerdo? Partiendo acá. En la F2, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la F2? Perdón, esta es la F1. La F2, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es la F2 un monohíbrido? Haciendo un cruce de A grande a chica por A grande a chica. Sí, la F2 de un monohíbrido es un medio, un cuarto, un medio. Tenemos 50% de heterocigotas y 50% de homocigotas. Si esto se autofecunda, para dar la F3, ¿cuánto va a dar esto? Este era 50, me da 25% de grande a chica, y esto me da, acá me va a dar 75 y 25 de heterocigota, con eso que esto da 0,25 más 0,12,5 me da 0,375. Acá me da 0,375 y acá me da 0,375. En la F3, esto me va a dar 12,5 de A grande a chica y 12,5, y acá me va a dar 87,5. Y en la F4, a ver, ¿puedo correr esto un poquito? Ahí está. En la F4
voy a tener 6,25 de A grande a chica, 6,25, y acá voy a tener 93,75. Fíjense que una planta autógama al final siempre va a llegar a ser homocigota. ¿Se entiende? Evidentemente, yo esto lo hice para un carácter. Si tuvieran muchos caracteres, ¿se acuerdan cuando eran para 2 caracteres? La F2 eran 16. Si ustedes siguen calculando la F3, la F4, la idea es que cada vez van a ir aumentando los homocigotas y van a disminuir los heterocigotas. Entonces, cuando después de pasar 6 o 7 autofecundaciones, es decir, cuando estemos en la F6, en la F7, vamos a tener un conjunto de plantas distintas, pero todas van a ser homocigotas. Entonces, a partir de selección, uno, a partir de la F6, F7, va seleccionando plantas y esa planta la vuelve a sembrar y va a segregar esa planta. ¿Qué les parece? Si yo elijo una planta en F6, F7, ¿segrega o siempre va a mantener su genotipo? ¿Repetir, Francisco, por favor, la pregunta? Sí, elijo plantas en F6 o F7. F6, F7. Casi 99% de homocigosis. Las plantas que elijo, ¿van a segregar o se van a mantener siempre el mismo genotipo? ¿Qué les parece? ¿Se va a mantener el genotipo o no? Claro, se va a mantener porque si son homocigotas, obtuvimos lo que se denomina una línea pura en autógamas. Una línea pura que a partir de un individuo se genera una población nueva, pero toda esa población va a ser homocigota homogénea. Voy a borrar esto y vuelta. Entonces, la línea pura, estamos hablando de autógamas, es homocigota homogénea. Y se obtiene a partir de una F6, F7, uno tiene un montón de plantas, generalmente todas las plantas, quizás algunas sean distintas, pero va seleccionando una planta y después hace como lo que llamamos espiga por hilera. Va seleccionando una planta y todos estos individuos, ¿qué son entre sí? Yo agarré una espiga de acá, una espiguita de trigo, y la sembré. ¿Qué son cada planta que hay acá entre sí? ¿Qué grado de parentesco tienen? ¿Qué les parece? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Entienden algo? Hagan algún comentario, vamos. ¿Qué grado de parentesco tienen estas familias que yo puedo decir? A partir de una espiga, yo lo que denomino espiga por hilera. Mañana lo van a ver, Yo nada más que estoy... ¿Qué grado de parentesco tienen estos individuos entre sí? ¿Va a haber variancia genética en esta familia? ¿Va a haber variancia genética entre familias? Dentro. Yo les hice muchas preguntas. Vamos. Primera, ¿qué relación parentesco entre individuos
de una familia. Esta sería una familia. ¿Cuál es la variancia genética dentro de la familia? Estamos a partir de plantas F6, F7. ¿Y cuál es la variancia genética entre familias? Vamos, quiero escuchar cosas. Dale. Hola. ¿Cómo sería cada familia? ¿Cómo? ¿Cómo sería? ¿A qué te referís cuando decís cada familia? A ver, yo tengo una F6, una población muy grande, agarro una planta que me gusta, su fenotipo, agarro la espiga y voy y siembro en un surquito todos esos granos de esa espiga. Eso sería una familia. Por eso se dice espiga por hilera. ¿Por qué? A partir, espiga por hilera. Porque a partir de una espiga yo genero una familia, que es esta que está acá, ¿ven? Esto es una familia, esta es otra familia. ¿Por qué les llamo familia? ¿Qué son las plantas entre sí? Y la espiga sería como padre o madre y las semillas serían los hijos, la descendencia. Sí, la semilla es la descendencia. Y bien, muy bien. ¿Y entonces qué son cada plantita de estas? ¿No serían algo así como si fueran hermanos? Bien, Brenda, bien. Hermanos, ¿qué tipo de hermanos vimos nosotros? Medios hermanos y hermanos enteros. ¿Y estos qué serían? Si es una autógama. Hermanos enteros. Claro, porque tienen la misma mamá y el mismo papá. Porque al Claro. autofecundarse, esa planta está haciendo de madre y padre. ¿Se entiende este concepto? Y si fuera una planta, en vez de decir autógama, esta pregunta, vale mucho esta, fuera una planta de maíz, que es alógama, todos estos individuos, ¿qué serían entre sí? ¿Medios hermanos? Brenda, sos una genia. ¿Por qué? A No, ver. profe, no. ¿Por Me qué? falta mucho para eso. ¿Y por ¿Por qué, qué? Brenda? A ver, ¿qué te parece? ¿Por qué son medios hermanos? Sí, son medios hermanos, muy bien. Y porque si es alógama va a tener un padre y puede recibir, no sé, de otra madre. Claro. O- Bien, acá Puede el tema mezclar, es, es una... ¿Cómo? se puede mezclar. Sí, no escuché muy bien. Repitan porque no escuché, se superponieron. Sí. ¿Cómo decían? Porque en realidad en el maíz yo veo la planta, la espiga que estoy cosechando, tienen todos los mismos óvulos, la misma madre, pero el polen, cada planta de maíz da 5 millones de grados de polen y tiene unos 350 granos por espiga, o 250, entre 250 y 350 granos por espiga. Pero no sé cuál es el padre. Entonces, los miembros de una espiga de maíz, en general, son medios hermanos, porque el polen puede venir de cualquier lado. Pueden ser hermanos completos también, porque en algún caso hay una pequeña autofecundación. Pero en sí, en las alógamas, son todos medios hermanos. Pero bueno, volvamos a lo que estamos viendo ahora, que son las líneas puras. En general, una línea pura es una población homocigota y homogénea. Y con esto, ¿qué puede? Y la línea pura es la que va a dar origen a la variedad comercial. Profe, acá la relación de parentesco sería un medio. Sí, por autofecundación.
Sí, pero Sí. en realidad es un medio, la de autofecundación, la probabilidad de que los individuos sean consanguíneos. Pero llegado esta instancia, son altamente consanguíneos, porque es muchas autofecundaciones. Imagínate que estamos en F6, F7, viene de autofecundarse permanentemente. El nivel de consanguinidad aquí es casi 1. Porque viene de autofecundación, y ya son totalmente homocigotas. La variedad comercial viene, a ver, esperen que no sé por dónde estoy, acá. La línea pura va a dar origen a una variedad comercial. Fundamentalmente, ¿de qué? De una autógama, de las autógamas. Y sabemos que las autógamas, ¿dónde está? Tenemos trigo, las dos que vamos a ver siempre es trigo y soja. Trigo y soja. Entonces, la línea pura es una población de individuos, generalmente aquí los graficamos como una familia, pero después dentro de esta familia se eligen los mejores. Generalmente aquí todos son muy parecidos porque son homocigotas, pero se eligen algunos y a partir de esto es lo que se va a multiplicar muchas veces y vamos a obtener la variedad comercial. Por eso, chicos, es tan importante cuando hablamos de especies autógamas, trigo, soja, son especies que uno cosecha la semilla y la puede volver a sembrar. ¿Por qué? Porque al ser homocigota homogénea, no segrega. No segrega. Eso es un concepto fundamental. Bueno, vamos a seguir con el... Voy a... Esperen que acá deja de compartir. Voy a volver ahora a compartir esto. Ahí está. Vuelvo aquí y esperen que vamos a achicar esto. Ahí está. Líneas puras. Habíamos hablado de es en especies autógamas, trigo, soja, y son homocigota homogénea, por lo que les fui comentando. Después de cada vez que uno autofecunda, disminuyen los heterocigotas a la mitad y aumentan los homocigotas. Una vez que yo hice 6 o 7 autofecundaciones, voy a tener un conjunto de individuos muy heterogéneo, pero muy homocigotas. Y a partir de ahí, de un individuo, se va a generar una nueva variedad. Líneas endocriadas. En realidad, una línea endocriada es exactamente lo mismo que una línea pura, pero uno es en alógamas y otro en autógamas. Una línea, ¿por qué sería importante producir líneas endocriadas en una alógama que permanentemente se cruzan? Y para después obtener líneas endocriadas para hacer el cruce y obtener el híbrido. Esas líneas endocriadas son las generaciones parentales de Mendel, que se hace la F1 y esa es la que se vende al productor. Entonces, las líneas endocriadas las vamos a ver en especies alógamas, ejemplo maíz, también son homocigotas homogéneas. Pero en realidad este es un insumo previo al comercial. ¿Por qué? Porque las líneas, si ustedes tienen un híbrido, ¿se puede sembrar el híbrido? A ver, el hijo del híbrido, ¿se puede sembrar? No, porque salen distintos a los padres o más chicos. Bien, bien. Imagínense, si para 2 caracteres que tenía el híbrido mendeliano había 9 genotipos distintos, cuando yo estoy tomando millones de caracteres, todo va a ser, la F2 tiene una variabilidad enorme. Siempre piensen, la mayor variabilidad genética se va a obtener en la F2, siempre.
la mayor variabilidad genética se obtiene en la F2, para un carácter, para dos caracteres, para todos los caracteres que quieran, la mayor variabilidad es en la F2. ¿Por qué? Porque después de la F2, si empiezan las autofecundaciones, empieza a haber más homocigosis. En las autógamas, la línea pura va a dar origen directamente a la variedad comercial. Es una cuestión de nombre, línea pura y variedad comercial. La diferencia es que la línea pura se somete a evaluación a distintos campos, distintos años, y va finalmente a dar una variedad comercial. Las líneas endocriadas sirven para hacer los cruzamientos y obtener los híbridos, que una vez que se obtienen los híbridos, también van al proceso de evaluación, al tema de estadística. Y por último, hablamos de los clones. Los clones, en general, son especies que se reproducen vegetativamente. Y acá es muy importante en todo lo que es frutales. Si nosotros hoy, yo calculo que el 99% o más de los frutales que se venden son frutales injertados, que son clones de variedades comerciales mejoradas. ¿Podemos producir especies vegetales, frutales, que no sean clones? ¿Qué les parece a ustedes? A ver. El tamaño, o también, como dijimos anteriormente, puede variar un poco la calidad, depende de cada uno cómo lo produzca. ¿Y cómo sería la producción de un frutal que no sea un clon? ¿Cómo lo harían? ¿Qué les parece? Lo que se hace por ahí con los duraznos, lo que yo sé de durazno, se siembra la semilla cuando ya no se, cuando la planta por ahí no es muy productiva, que digamos, y ese brote que sale, sí se lo tienen que injertar en un pie injerto porque no es muy rústico, digamos. Pero la rama lleva la genética de la fruta, la semilla. Claro, en ese caso estás clonando una planta vieja para obtener, lo tenés que injertar en un pie. El tema de los frutales tiene una situación bastante muy distinta a todos los vegetales que estamos viendo, porque los frutales están compuestos por dos partes. Esperen que dejo de compartir, volvemos otra vez a pizarra. Voy a borrar todo esto. ¿Dónde está? Acá, borrar. La característica de los frutales, chicos, a diferencia del resto, estamos fritos, a ver dónde está. En general, a ver si tienen el frutal, nosotros vamos a tener una raíz y un tallo con un arbolito por acá. Más o menos así. La característica que tiene este individuo es que, ¿dónde están los colores acá? Acá. Es que la parte de arriba de la planta, a ver, vamos a poner algo más grande, toda esta parte de acá, en general, es una variedad y la raíz es otra especie, otra variedad. Entonces, acá tenemos dos partes. Espera. Esto es la copa y esto es la raíz. ¿Y cómo se obtiene? En general, como decía Juan Manuel recién, se siembra una semillita. En realidad, la semilla es una especie silvestre o muy resistente, muy rústica, y nace la plantita, y al primer año se la corta a esta planta, se la corta,
y vamos a borrar, a ver si lo puedo borrar. ¡Uy, Dios! Voy a tener que dibujar distinto. Acá y acá. Ahí está. Entonces, al primer año cortamos la parte y vamos ¡oh, Dios! Me equivoqué de colores. Espera, vamos a hacer los colores que vamos. Acá tenemos la semilla, va a generar una plantita, con hojitas al primer año. Entonces, lo que vamos a hacer es le vamos a sacar esta parte de arriba y le vamos a injertar una yemita. Qué bueno. La vamos a cortar, dijimos, y ahí le vamos a injertar una yemita de una variedad. Y a partir de aquí van a nacer otra planta, y entonces va a haber por un lado la raíz y por otro lado la copa. Todos los frutales, absolutamente todos los frutales, tienen reproducción agámica. Todos son clones. Así que bueno, vamos a dejar esto. Deja de compartir. Volvemos a... Sí. También con lo que es la parte, como dijo, puede ser forestales. ¿Cómo? Eso también pasa en los forestales, clones. Claro. Suponete, yo acá teníamos en las calles hay álamos, el álamo ese, el que es finito y alto, y le corté una rama y clavé la rama en el suelo, la regué y ahí tengo un arbolito. Es un clon de la planta que está al lado. O una higuera, agarraste una higuera y la cortás, plantá la rama y al año siguiente te germina y tenés un clon. En general, en algunos frutales, en casi todos los frutales y en algunos forestales se manejan a través de clones. Algunos se manejan a través de semillas, pero el tema de la semilla es que como es una reproducción sexual, hay recombinación de caracteres. Entonces, vos querés un lote de ciruela, tenés que entrar a cosechar y vas a entrar a cosechar todo junto. No podés tener algunos que tengan ciruela más madura, menos madura, o si tenés durazno, si tenés lo que tengas. Hoy, todo el manejo se hace a través de variedades comerciales que son clones. Bien. Profe. Sí. Eso se suele hacer, por ejemplo, en los cítricos, que se les pone el pie de naranjo trébol. Claro, el pie, los citrus todos, además el citrus hay bastante problema con los virus, y suponete, yo compré citrus acá en San Luis y venían con una etiqueta, te venden toda una etiqueta del SENASA, de quién lo hizo, venían de San Pedro, suponete, ¿no? Y todos son injertados. Cuando uno compra un frutal, lo que tiene que preguntar es si es injertado. A ver, yo puedo, hoy Juan Manuel me parece que decía, agarro un carozo de durazno y lo siembro. Y lo plantás y te va a dar una planta de durazno, pero bueno, no va a ser como la planta de durazno original, ¿se entiende? Si plantás una ciruela, te va a salir un ciruelo, pero no va a ser un ciruelo Santa Rosa. O un ciruelo, ¿se entiende esto? Por lo general para el durazno se usa el cuaresmillo de pie injerto. Bueno, eso le iba a decir. El cuaresmillo se usa como pie y de ahí se injertan las variedades comerciales. El cuaresmillo es como si fuera una variedad silvestre, muy rústica, que se usa como pie. Y se lo deja un año y al año siguiente se lo cortas
y se le injerta la variedad que uno quiere que va a producir. ¿Se entiende? Muy bien. Y otra pregunta tengo, porque Dale. es una típica pregunta en reunión familiar que ¿por qué siembro, no sé, las semillas de un limón y no me crecen? Mi A respuesta ver. es que es un híbrido, pero No, ¿por qué? no. A ver, en los citrus hay algunos problemitas. Primero, la semilla es jodida. No podés dejarla secar, pierde, si se seca, pierde rápidamente el poder germinativo. Es difícil, es difícil. Hay citrus que no tienen semilla. Es todo un tema, es un tema. Pero yo pienso, no estoy seguro, tampoco soy un especialista en frutales, pero que si uno porque el citrus en última tiene un pie que aquí se usa mucho el tema de los frutales de semilla. Acá los grupos así que intercambian semillas o la gente hace muchos frutales. De hecho, compré un pecan y me parece que es de semillas, porque por el precio que me lo cobraron. Entonces, en realidad sí, vos podés sembrar un durazno, un ciruelo, habría que ver bien el tema de la semilla, si tiene poder germinativo y cómo está, cómo lo tenés que conservar, pero en principio uno planta una semilla y te va a salir un árbol seguro, suponete, no va a ser lo mismo que la fruta que tenés, pero va a ser muy, muy parecida. ¿Se entiende, Brenda? Profesor, a mí en los compost para lombriz californiana me sale de todo, Sí, pero de todo. sí, eso es lo que le decía. Que las semillas muchas veces, o capaz que te comes una aceituna, tirás la aceituna y te trae una planta de aceituna. Además en el compost, que está húmedo, que es fértil, que generalmente uno lo mantiene húmedo, ¿no es cierto? Y te debe Y que salir ya de todo. Yo estoy hay ahora una siembra de haciendo compost. la Sí, siembra de lombrices ya indica que está pH 7, pues si no, no entran, por la sensibilidad que tiene la piel de la lombriz californiana. Entonces, claro. yo tiré choclos así pasados y ¿cómo se llama? He tenido unos choclitos riquísimos. Sí, eso seguramente. De choclos pasados que tiraron, que tocaron tomaron contacto con el lombricompuesto, ¿no? Y la verdad que era impresionante. Claro, por eso les digo, es decir, aquí lo que hablamos es que si bien siempre estamos hablando del mejoramiento vegetal comercial, una cosa es los frutales comerciales y otra cosa es lo que uno puede hacer en su casa, bueno, que lo puede tener para uno, no hace falta. Hoy una planta de ciruelo, de cualquier cosa, no te la cobran menos de 600, 700 pesos, no sé cuánto estará por ahí, pero aquí está muy cara, o 1000, así que sí. ¿Otra pregunta había? No, yo quería acotar algo en relación a eso, Dale. no sé si puedo, Francisco. No, no podés, pero ya está. Sí, dale, Que Belén, una claro. producción, por ahí en vez de utilizar semillas, les conviene el tema de los injertos por una cuestión de tiempo, que es lo que decía Francisco, creo, recién. Digamos, una cosa es la producción comercial y otra cosa es en las casas, ¿no? Claro, ¿Se claro. entiende? Digamos, los objetivos van a ser diferentes. Sí. Además, pero fundamentalmente lo que apunta el injerto es mantener la calidad del producto. Al ser un clon, es exactamente igual que el padre. Bien, acá solamente a modo de decirles y que sepamos que hay distintos tipos de híbridos.
vamos a ver desde el punto de vista comercial los muy comunes, es A por B, se obtiene AB. Como decíamos hoy, el híbrido simple es la F1 mendeliana, que nosotros hablábamos a grande, por a chica, me daba a grande a chica. Acá lo que quiere decir es que es una línea A por una línea B y te va a dar el híbrido simple AB, nada más. Vamos a ver, lo van a ver con José, qué características tiene. José ha trabajado en la producción de híbridos, así que conoce bastante el tema. Los híbridos dobles, que se cruzan, dos híbridos simples, y finalmente el híbrido de 3 líneas, que es el híbrido simple por una nueva línea. Esto lo van a ir a ver en las clases que vienen. Bien, y ahora vamos a ver un poquito qué cosas tenemos que hacer para generar un programa de mejoramiento. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para generar un proyecto de mejoramiento? Vamos a ver. Primero, antes que nada, tenemos que definir los objetivos. Elegimos, vamos a hacer, a ver, antes que esto deberíamos decir, elijo la especie. ¿Cuál va a ser la especie? Les comento, nosotros estamos llevando a cabo en el campo de la universidad un proyecto de mejoramiento de especies hortícolas. Dentro de ese programa de mejoramiento de especies hortícolas estamos trabajando en acelga, lechuga y tomate. Entonces, definimos los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de mejoramiento de acelga, que es el que tenemos más avanzado? Fundamentalmente obtener una variedad que se adapte a la agricultura orgánica, que se adapte a distintas condiciones de suelo, a distintas condiciones ambientales. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una variedad que se adapte a eso? Y bueno, lo tratamos de probar. Todos los materiales, teníamos algo así como 14, 16 materiales genéticos distintos, y los vamos probando en los distintos lugares, que puede ser Luján, puede ser 9 de Julio, puede ser San Antonio de Areco, Mercedes, y así vamos evaluando un mismo material en distintos ambientes. Ese podría ser un objetivo. Evaluar la estabilidad, evaluar el comportamiento, evaluar la sanidad, evaluar el rendimiento, evaluar, en caso de acelga, que no sea muy precoz su floración, porque en la medida que empieza a florecer deja de producir, la resistencia a la floración. Todos esos pueden ser algunos de los objetivos que nosotros estamos trabajando. Tenemos que hacer un inventario de lo que ya se hizo. Es decir, yo tengo que conocer qué variedades hay en el mercado, cómo es cada una, hasta dónde se avanzó, cómo se comportan estas variedades que ya están. Uno tiene que conocer lo que ya se hizo. Para eso también tenemos que identificar la variabilidad genética que existe. Nosotros, en nuestro caso, estuvimos yendo durante unos cuantos años a hacer intercambio de semillas con productores, con pequeños productores. Aquí en carpintería todos los años se hizo, menos el intercambio de semillas, ya por el 21 de septiembre. Hemos ido a 9 de julio, hemos tratado de conseguir semillas de productores, del comercio, de distintos comercios, de distintos orígenes. Tratamos de identificar la variabilidad genética y obtener la mayor posible. Una cosa que tuvimos que hacer, esto casi se va haciendo todo en paralelo, es conocer en profundidad la especie, es decir, qué requerimientos de temperatura, si es de invierno, si es de verano, si es de todo el año, qué requerimientos nutricionales, cómo es el manejo, cómo se produce la floración, qué características tengo, cómo es el periodo
de emergencia floración en función de la época de siembra. Todo este conocimiento, por supuesto, está en la bibliografía y hay que ir estudiándolo. El estudio de la base genética del carácter. En general, los caracteres que se buscan son caracteres que tienen genética cuantitativa, como rendimiento. El rendimiento va a estar dado por la cantidad de hojas, el tamaño de la hoja, el largo de la hoja, el ancho, el color, la sanidad, si tiene, ¿cómo se llama? Plagas, cómo es la plaga, hay resistencia genética a esa plaga. Todo esto tiene que ver con la base genética del carácter. Y finalmente, el conocimiento de las técnicas de mejoramiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es una especie autógama? ¿Es una especie alógama? ¿Vamos a hacer selección? ¿Vamos a hacer hibridación? Si hacemos selección, ¿qué tipo de selección? Selección masal, selección genealógica, selección recurrente, selección masal estratificada. Es decir, si hacemos cruzamientos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Es una especie alógama? ¿Tiene incompatibilidad o es compatible para hacer autofecundación? Bien. Hoy entonces vimos por un lado cómo se planea un programa de mejoramiento. Vamos a ver ahora qué características tiene que tener un programa de mejoramiento. Entonces, lo anterior era cómo vamos a planear los objetivos, el inventario de lo realizado, identificación de variabilidad, conocimiento de la especie, estudio de la base genética del carácter a mejorar y conocimiento de las técnicas de mejoramiento. Ahora vamos a ver qué características tiene que tener un programa de mejoramiento. La primera y fundamental es que tenemos que tener continuidad. En genética, en mejoramiento, nada es instantáneo. Todo hay que tener continuidad. No vamos a lograr nada de un día para el otro. Tengamos biotecnología, lo que tenemos que saber que el mejoramiento es un arte. Acá una cosa, lo que yo vi durante casi 32, 30 y pico de años de profesión, es que la gente que se dedicó a esto tenía una vocación y eran súper capos. Es decir, es gente que conoce el cultivo. Y para eso capaz que estuvo trabajando. Nosotros teníamos un docente, Eduardo Bernengo, que era de asuntos agrarios, y allá a principios del 90 pasó de asuntos, él era docente ya en la universidad y se vino a la universidad a trabajar con nosotros, y en esos momentos empezamos un programa de mejoramiento de especies forrajeras, trabajé muchísimo con él, después al final medio nos separamos, pero se lograron inscribir variedades en la Secretaría de Agricultura, él hizo convenios con semilleros, pero aquí lo que yo siempre digo es, no se hace un día para el otro. Piensen que hacer una variedad puede llevar entre 7 y 10 años, o un híbrido, pero no es que ustedes empiezan hoy en 7 años. 7 años los que conocen, los que tienen, los que tenés todo para seguir. Entonces, la continuidad de un proyecto es fundamental, o de un programa es fundamental a lo largo del tiempo. Cambiar gente, eso es un problema muy serio, y muchas veces en las empresas estas multinacionales, para reducir costos, cambian, como me ha tocado ver, cambian a tipos que eran genios por pibitos con un posgrado que al final no saben un carajo, pero bueno. El desarrollo de condiciones locales, desarrollado en condiciones locales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo estoy mejorando algo, lo tengo que hacer en el lugar para el cual se va a utilizar ese producto. ¿Se entiende? No puedo hacer una variedad para Jujuy y la hago en la Universidad de Luján. Si quiero hacer una variedad de Jujuy, tengo que estar en Jujuy.
Si quiero hacer un material para la pampa, mínimamente lo tengo que hacer en la pampa, o bien tener evaluaciones en la pampa. ¿Lo puedo hacer en Buenos Aires un material de Jujuy? Sí, pero la evaluación la tengo que hacer en Jujuy, la tengo que hacer en el mismo lugar donde se va a utilizar ese material. Vuelta a lo mismo, el conocimiento de la especie, la fisiología, las enfermedades, lo que estábamos hablando hoy, conocer el material, y el material no se conoce de un día para el otro. Esto no está en ningún libro, esto, saber si un material es mejor o peor, no se hace de un día para el otro, esto se hace de estar horas y horas, días y años en el campo. Tengamos en cuenta, el mejoramiento no se hace en una oficina, no se hace en una computadora, no se hace en un laboratorio, se hace en el campo. Recursos humanos capacitados un poco insuficientes. Hablamos generalmente, va a haber un ingeniero a cargo del programa, puede haber algunos ingenieros que colaboren, y generalmente va a haber gente que sean técnicos, que sean los que hagan las operaciones, los que hagan los cruzamientos, los que cargan, los que riegan, pero se necesita un recurso humano para mantener el cultivo, para hacer las evaluaciones, y esos recursos humanos también tienen que tener continuidad. Yo durante algunos años trabajamos en maíz dulce aquí en la universidad, y bueno, y en un momento me pusieron un personal no docente, y bueno, y este tipo era un genio, y me ayudó muchísimo, luego me lo sacaron, ahora se jubiló, pero cuando uno tiene una persona que sabe lo que hay que hacer, que uno ya le enseña, le explica, y la persona va a hacer las cosas como uno quiere, ¿no? Entonces, y no se da vuelta y se va para el galpón, no, la idea es que si uno tiene un recurso humano permanente, se avanza mucho más. Finalmente, un punto sobresaliente. Si dijimos que un material va a tardar entre 7 y 10 años, cuando uno empieza un proyecto, no tiene que ver qué se necesita ahora, sino estar viendo cómo se va a insertar ese material que voy a estar sacando dentro de 7 años y qué es lo que voy a buscar. Uno puede pensar, las situaciones son muy cambiantes, pero uno siempre tiene que mirar al futuro y siempre tiene que saber que lo que está haciendo hoy quizás se vaya a aplicar en 5, 6, 7 o 10 años. Y por último, tiene que producir beneficios sociales y económicos. Evidentemente, si trabajamos para una universidad, esperemos tener beneficios para la sociedad, pero si trabajamos para una empresa, la empresa lo que, digamos, es al revés. Primero busca sus beneficios económicos, y luego los beneficios sociales, que generalmente vienen asociados al beneficio económico. Entonces, tenemos que pensar que lo que vamos a producir tiene que ser bueno, tiene que ser superior a lo que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque si es superior va a rendir más y a su vez va a dar mejores beneficios. Bien, volvemos otra vez al tema de las poblaciones o las variedades autógamas. Volvemos, una variedad autógama, trigo, soja, es homocigota homogénea. Chicos, esto es lo que una de las cosas, son 3 o 4 cosas que quiero que queden fijas. Una variedad autógama es homocigota homogénea, por eso puedo cosechar el trigo y volver a sembrarlo, por eso puedo cosechar la soja y volver a sembrar, porque al ser homocigota homogénea no segrega. Vamos a ver, en general, en alógamas, el mejoramiento se hace todo por híbridos. Hay muy pocas variedades alógamas. En maíz, ahora están apareciendo, hace muchos años eran todas variedades, a partir de la década del
yo diría del 50, 1950, 60, empiezan los híbridos y hoy comercialmente el 99,9% de lo que se vende de semilla de maíz es híbrida. Pero podría ser una población alógama. ¿Cómo es una población alógama? Si son plantas que se cruzan entre sí, van a ser siempre heterocigotas, porque tienden a cruzarse. ¿Y por qué digo relativamente homogénea? Porque cuando uno busca una población de maíz, bueno, alguna característica homogénea va a tener, fecha de floración, tipo de grano, color de grano, porque si es una variedad comercial, tiene que tener algunas características estables, pero en general siempre una variedad enalógama es heterocigota y relativamente homogénea. Bien, pasemos entonces, vamos a ver algunas cositas interesantes, dejar de compartir. ¿Qué hora es? Todavía tenemos un ratito. Y ahora vuelvo a la pizarra. Borrar todo. Bien. Ustedes, si se acuerdan, teníamos la semilla de maíz. Bueno, no sé si es la semilla. 3N, 2N, esto es el endosperma, que salía de acá estaba la micrópila, entonces acá estaba, y acá estaban los otros núcleos, y acá están los otros núcleos. Entonces, un núcleo, esto, más un núcleo del polen, va a dar el embrión. Y acá estos dos núcleos, más otro núcleo del polen, va a dar el endosperma. Y el endosperma va a ser 3N, que dijimos que es 2N de la madre y un N del padre. ¿Estamos de acuerdo todos? Bien. El efecto seña es el efecto inmediato que se ejerce. Este núcleo que viene, vamos a ponerlo por acá, este núcleo, cuando se forma el 3N, el efecto seña es el efecto inmediato del grano de polen sobre la espiga. Ahora vamos a ver como algunos ejemplos. Fíjense, el efecto inmediato del polen sobre el endosperma. ¿Ven? Este es un maíz blanco y fue polinizado por unas plantas púrpuras. Y acá al revés, una planta púrpura polinizada por una planta blanca. Aquí un maíz azul o negro es polinizado por una planta blanca, y en este caso un maíz amarillo es polinizado por una planta blanca. La característica es que no tengo que esperar, este carácter aparece ya en la espiga madura, se expresa en la espiga que está creciendo. Entonces poliniza a esa espiga y uno puede detectar que fue polinizado por una planta de otro color, como en estos casos. ¿Esto para qué nos sirve? Muchas veces para evaluar el aislamiento entre lotes de producción de semilla. A veces se ponen algunas plantas para ver si hay polen extraño, o para evaluar las distancias de aislamiento para producción de semilla. Miren lo que traigo acá. Otra vez lo mismo, otra vez sopa. El objetivo del mejoramiento. Volvemos a lo mismo, volvemos otra vez a esto. Los objetivos generales: rendimiento, calidad
y estabilidad. Rendimiento, calidad y estabilidad. Bien, hoy acá algunos ejemplos. Hagamos que queremos buscar una planta de maíz que tenga el tallito de ese color y inflorescencia gris. Me fijo en mi población y no tengo ninguna planta, por lo cual es imposible este objetivo que me propongo con este material que tengo. A ver, yo busco que sea coloradita y que tenga el pie gris, pero no tengo coloradita, tengo una que es cuadradita y el pie gris y otra que es redondita roja y el pie verde, pero lo que yo busco es esto. Entonces, ¿qué hago? Cruzo una por otro, obtengo la F1 y después hago la F2. Siempre dijimos la F2 es la población o el conjunto de individuos que mayor segregación, mayor variabilidad tiene. De ahí me fijo si hay alguna que corresponda a las características que estoy buscando. Acá tengo una y acá tengo otra. Esas las ahilo, las vuelvo a autofecundar y voy a obtener una población que es lo que yo estaba buscando con la forma y los colores que buscaba. Evidentemente, ¿qué pasa acá? Voy a obtener homogeneidad. ¿Por qué? Porque a partir de un cruzamiento genero una F1 que es heterocigota homogénea, genero la F2 que es heterocigota heterogénea y selecciono a partir de ahí los individuos que yo estoy interesado y voy a obtener una población que es homocigota y relativamente bastante homogénea. Acá una de las cosas que vamos a ver más adelante es lo que es erosión genética, porque evidentemente tenía un montón de caracteres y me estoy quedando con uno solito. Francisco, una pregunta. Ahí esa imagen que nos está mostrando la línea, ¿eso sería una línea endocriados? No, pueden ser poblaciones distintas, pueden ser líneas endocriadas, pero en general cualquier cruzamiento. Yo diría que acá cruzamos poblaciones distintas. La F1, evidentemente, si hablamos de F1, hablamos de que el cruzamiento es de líneas endocriadas, sí. También puede ser una autógama. Cruzo yo a mano dos plantas de trigo, obtengo la F1, la dejo que se autofecunde, genera la F2 y a partir de ahí hago selección. Esto es lo que se hace mucho con las autógamas. Bien, vamos a hablar, y ya estamos terminando, un poquito, a ver, quiero ver por cuánto me falta. ¿Puedo, Francisco, puedo hacer una invitación? Sí. Chicos, piensen que esto que está ejemplificando Francisco en la explicación para diferenciar bien cómo sería el mejoramiento de un tipo de especie autógama y de un tipo de especie alógama, piensen que en todos los ejemplos que él fue dibujando, está siempre dibujando un solo gen. Imagínense que cuando los mejoradores eligen aquellas plantas que van a cruzar por primera vez, que van a ser esos padres de interés, que los eligen por algunas características, en el momento cuando generan ese F1 y luego la F2, que es la población segregante, junto con las características elegidas van a venir otras que, por añadidura, o sea, porque el control del mejoramiento, en general, la elección va a estar sobre algunos caracteres, por lo tanto, sobre algunos genes, pero todo el resto de los genes van a venir como estén. Entonces, de ahí que, bueno, es una de las causas por las cuales lleva tanto tiempo generar líneas estables y ya comerciales que tengan los caracteres deseados y además no tengan interacción con caracteres no deseados. O sea, piensen que la cantidad de genes que va a tener una especie es muy grande. Entonces,
esto que uno ejemplifica en la hoja para entender conceptualmente cómo es el cruzamiento de una especie o de otra especie, lo tienen que amplificar a la cantidad de genes que tiene toda la planta. Es simplemente eso, como para que puedan imaginarse la complejidad de la tarea. Gracias, Francisco. No, por supuesto, es decir, si sería una cosa tan sencilla como el esquemita este que estamos viendo, pero esto, además, les cuento, cuando uno está en el campo, poder diferenciar, si no está, uno ve todo lo mismo, todo igual, a no ser que sean cosas muy distintas, pero tener el ojo, por eso le decía que era una ciencia y un arte, hacerse al ojo de lo que es bueno y lo que no, es todo un tema. Aguante que se me está acabando la batería de la... Se me acababa la batería de la... Entonces, bien, vamos a ver un poquito cuáles fueron los cambios que se produjeron. Profe, yo tengo una consulta. Dale. Y por ejemplo, cuando agregás una resistencia a algo, por ejemplo en el maíz que sea BT, ¿a quién les tenés que agregar la resistencia? ¿A los padres? ¿Al individuo que ya encontraste? Bueno, el tema es generalmente la resistencia se agregan a las líneas endocriadas que son los padres. Y lo que tenés que ver es cómo es la segregación posterior. Si los hijos mantienen las características, pero generalmente siempre se agregan a las líneas, a los padres que van a ser una característica de agregarle al padre y a la madre. Entonces te asegurás que la descendencia toda tiene esa característica. ¿Se entiende? Pero siempre se trabaja sobre los padres, porque vos tenés los padres y a partir de ahí haces el cruzamiento y ese hijo, esa F1, es la que vos le das al productor para que siembre. Pero eso se hace a través de retrocruza, lo vamos a ver un poquito más adelante. Perfecto, gracias. Bien. Chicos, vamos a ver cómo fueron evolucionando las plantas, qué cambios ha habido entre lo que eran las plantas originales, silvestres, a estas plantas, estos cultivos. ¿Por qué les llamamos cultivos? Porque son mantenidos por el hombre. Las plantas cultivadas son cultivadas por el hombre. Uno de los aspectos que se destaca de la diferencia entre una planta silvestre y una planta cultivada es que las plantas cultivadas no admiten competencia, no pueden competir con la maleza. En general, todas las especies cultivadas, el trigo, el girasol, la soja, el maíz, el hombre tiene que controlar las malezas. Las especies cultivadas no compiten con las malezas, o compiten muy mal. En general podemos decir que las especies cultivadas presentan gigantismo de los órganos de interés, frutas grandes, semillas, tubérculos. Siempre se busca tener cañas de azúcar más grandes, remolachas azucareras más grandes, choclos más grandes. Siempre se busca un gigantismo o aumentar el tamaño, que en última es aumentar el rendimiento. Variabilidad morfológica. El tema fue que en general también disminuyó esta variabilidad morfológica entre lo que eran las primeras especies domesticadas y lo que son las variedades actuales. Ustedes veían que teníamos una F2 con mucha variabilidad y al final obtenemos una variedad comercial relativamente homogénea, homocigota. Variabilidad fisiológica. En general, aquí ha aumentado la variabilidad fisiológica o ha especificado más. Entonces ahora hacemos especies, hacemos variedades o híbridos para determinadas condiciones climáticas, para determinadas condiciones ambientales. Supresión de los mecanismos de distribución de la semilla. Esto viene asociado a lo que nosotros llamamos
la parte de... La dispersión de las semillas. Sí, pero esto asocia a lo que se llama, no me acuerdo del nombre ahora, bueno, en general las plantas cultivadas pierden los mecanismos de dispersión. Francisco, Sí. dehiscencia. Dehiscencia. Ahí está. La semilla de soja, si uno la ve, es una chauchita. Si se fuera dehiscente, esa chaucha se abre, la semilla cae al suelo y no cosechamos nada. Todas las especies cultivadas en general son indehiscentes. Podemos ver una espiga de maíz que tiene los granos firmemente al raquis, lo que es una espiga de trigo. Si veíamos las espigas de trigo originarias, eran un raquis muy pequeño que se partía y algunas semillas eran expulsadas. Todos esos mecanismos de indehiscencia fueron suprimidos y hoy todas las especies cultivadas son indehiscentes. Supresión de mecanismos protectores. En general se asocian a... ¿qué mecanismos protectores conocen ustedes de las plantas? A ver, hablen ustedes un poquito, me estoy quedando afónico ya. ¿Qué mecanismos? Sí. ¿Cortinas de viento? ¿Cómo? Las cortinas de viento para evitar... Sí, esos son los mecanismos de protección de los cultivos, pero la planta en sí, ¿qué mecanismos? ¿Espinas? ¿Cómo? ¿Espinas puede ser? Las espinas. Bien. ¿Por qué tiene espinas? ¿Qué les parece? Para defenderse de los depredadores. Claro. Para defenderse, acá el bosque, acá en San Luis, es un bosque muy bajo, con espinillos, algarrobos, y el tema es que los animales, hay uno que se llama sachacabra, que son como unos bambi, hay, yo qué sé, jabalíes, hay no sé qué otra cosa, hay muchos zorros. Los animales se quieren comer la fruta, entonces la planta en general lo que hace es tener muchas espinas para proteger las hojas y los frutos. Las cabras, hay muchísimas cabras, y bueno, las cabras se comen todo, en invierno aquí es muy seco, y entonces se comen absolutamente todo. Y las plantas estas domésticas han perdido esos mecanismos de protección. Hay otro mecanismo, a ver, en un cultivo muy conocido, ¿qué es una sustancia? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? ¿Producción de ácido jasmónico puede ser? No sé eso muy bien a qué se refiere, pero el sorgo... ¿Las hormonas en general? ¿Cómo? ¿Las hormonas en general o no? No, el sorgo. ¿Alguno conoce una ¿Feromonas? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Feromonas. No, ¿qué feromonas? No. Las feromonas son de los insectos. No, claro. Alcaloides. El sorgo produce Alcaloides. taninos, ¿no? ¡Ay, por ahí! A ver, alcaloide, no sé si es un alcaloide. Produce tanino para que no se lo coman las aves. Muy bien. Ahí estaba. Los sorgos tienen los granos a la vista. Si uno ve una planta de sorgo, en la parte superior están todos los granitos a la vista. Yo siempre digo, tengo una experiencia acá en la universidad. Hace muchos años hubo un docente que se llamaba Héctor Lerner, como el cantante, pero Héctor. Un tipo genial, se murió. Pero él era especialista en sorgo, trabajó para una empresa multinacional, fue el secretario académico del Departamento de Tecnología y en algún momento estuvo con nuestra cátedra y colaboró con nosotros. Y una vez habíamos sembrado unos sorgos blancos, sin taninos, y yo te aseguro que no coseché un solo grano, porque los pájaros los devoran. Se devoran con tanino, que el tanino es una sustancia amarga,
imagínense que un sorgo blanco lo hacen pomada. Generalmente las plantas silvestres tienen este tipo de sustancias que hacen que los predadores, los pájaros, no se las coman. En general también hay una reducción de la fertilidad, en general tienden las plantas cultivadas a propagarse vegetativamente, como hablábamos hoy de las especies frutales, y un cambio de hábitos perennes a hábitos anuales. Esto fue el caso del maíz, que el maíz, el teosinte, que es el antecesor silvestre, era perenne y pasa a ser una planta de hábito anual. Otra cosa fue la germinación. ¿Qué pasa con las plantas silvestres? ¿Cómo es la germinación? ¿Qué tienen las plantas silvestres en algunos casos? Botánica es esto, vamos. Hola. Y germinan cuando están las condiciones dadas, puede ser. Sí, pero ¿qué tienen algunas plantas? Algunas plantas están en las condiciones y no germinan. ¿Por qué? Se dice que la semilla está como Estratificada. Hay que hacer ¿Lo eso de la para dormición? Ahí está. La semilla está dormida o dormición. En las especies silvestres es muy común esto de la dormición. ¿Por qué, chicos? Porque si suponete, una planta de maíz se está cosechando en abril y se cae al suelo, hay humedad y ya germina. Entonces, después viene la helada y lo hace pelota. Sin embargo, en las especies silvestres tienen generalmente una capa protectora que la semilla cae al suelo, los microorganismos la van degradando y cuando terminan de degradar aparece grande la primavera, la lluvia, germina y sigue. Entonces, o muchas veces se las consumen los animales y cuando se produce la degradación de esa capa que muchas veces es impermeable, con lo cual hace que la semilla no adquiera humedad, y esto es fundamental. Pero imagínense si ustedes quieren sembrar un maíz y tiene dormición, y lo siembran hoy que sale a los 3 meses, entonces estamos todos locos. Las plantas domésticas no tienen absolutamente nada de dormición. ¿Por qué? Porque el hombre es el que las cosecha y las siembra en el momento oportuno. Las plantas silvestres tenían este proceso de dormición retardada o germinación retardada que hacía que la planta caiga la semilla y espere un tiempo hasta que en general pasaban las condiciones desfavorables y posteriormente germinaba. En general tienden a la autofecundación, es otra característica, y en general las plantas domésticas se tendía hacia la poliploidía. ¿Por qué? Porque generalmente los poliploides tienen mayor desarrollo de tamaño, una de las características que veíamos del gigantismo, mayor concentración de azúcares. Bueno, un poco a lo que también esto se repetía en la diapositiva anterior, un cambio de hábito de perenne anual, como les comentaba del maíz. Bien, aquí vamos a ver algunas especies autógamas. Esto es el tabaco, el arroz, el tomate, el trigo, la avena y la soja. Entonces, en general, cuando hablamos de autógamas, vamos a hablar siempre de trigo y soja. Maíz, el tomate es una cuestión el tomate es una autógama, pero desde el punto de vista de mejoramiento se han logrado híbridos. Hacer un híbrido en una autógama es difícil, de hecho el costo de la semilla híbrida de tomate es carísimo. Hay un mejorador que está en Klein ahora, que en su momento hizo híbridos para Cargill de trigo.
pero no tuvo mucho éxito, Cargill lo descontinuó y no volvió a hacerlo. Y trigo sigue siendo variedades. Trigo es variedad, soja es variedad, avena es variedad, arroz son variedades, tabaco son variedades. Y en alógamas, tenemos fundamentalmente, siempre que vamos a ver algún ejemplo, lo vamos a ver en maíz, girasol, centeno, curcubitáceas, en general hortalizas, muchas hortalizas, alfalfa y manzano. Pero desde el punto de vista del mejoramiento vimos que si bien el manzano es una alógama, no se utiliza la reproducción sexual desde el punto de vista comercial. Acá tenemos maíz, girasol y centeno. Centeno es este. Las curcubitáceas como el zapallo, sandía, pepino, todas esas son también alógamas. Pero haremos siempre hincapié en el maíz como la especie alógama por excelencia. Y reproducción sexual, la vid, los plátanos, las papas, la caña de azúcar, los citros, los frutales en general, plantas ornamentales y los álamos, en el caso que les comentaba. Justamente este álamo es el que está acá en el barrio, el que acabo de plantar hace como un mes. Bien, hemos terminado aceptar. Volvemos aquí. Chicos, siendo las 4 en punto de la tarde, terminé, miren, si lo hubiera calculado, qué poquitos que... hay chat, ¿no? Bien, somos un montón hoy. Hacemos un intervalo de 15 minutos, 20, y continuamos después con la parte de... Me quedaría dar, Andrés te dirá, no sé si lo va a dar José más adelante o lo iba a dar yo ahora. Francisco, sí. Yo lo iba a dar la otra clase, de la del mar. Claro, entonces yo termino acá con esto, después va a seguir. Me queda dar híbrido y ahí doy androesterilidad, pero no sé. Perfecto, no hay ningún problema. Sí, yo por las dudas. Chicos, 20 minutos y volvemos. Elda, Sabrina, ¿ustedes querían hablar ahora? Si quieren podemos hacer una video por acá por WhatsApp. ¿Qué les parece? Dale, sí, no hay ningún problema. Hacemos por el grupo, yo la llamo. Para la grabación ya de la clase. Pará.